Ahorita.
que le dije que bueno, que se quisiera ver si pueden hacer el traslado y si no que... Hola, ay, lo que pasa es que no estoy en casa. Eh, bueno, ahora veo si me hago de la compu lo bajo. Me está mandando un mensaje de Aparicio que dice que Maylene está re mal, cada vez peor. Así que le dije que bueno, que se quisiera ver si pueden hacer el traslado y si no que llamen a la guardia, ¿qué va a hacer? Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, Camila? Bien, feliz cumpleaños. Muy bien. Quedaron los globos. Me encanta, qué lástima que no hay torta, porque como estoy de dieta, quiero comer todo el tiempo. Bueno, Tiago, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, piensen que esta es la última clase. Perfecto, buenas tardes, doctora. Muy bien. Estaré con el host, a ver si puedo. Todavía no soy host, a ver si alguien puede hacerme la gauchada de reclamar ahí al centro. Hoy es la última clase en principio, mañana, el viernes ya tienen la clase de repaso y lo último que no llegaremos a ver ahora, pero vamos a tratar de repasar. Acuérdense que la segunda parte es comparación absoluta. Hoy vamos a ver, ahora ingreso y la dejo como hospedador, perfecto. Vamos a ver donación, es bastante... Es largo el contrato, es el artículo 1542 al 1573, tengan el código con sí. Ahora voy a pasar un PowerPoint para que sea más rápido. Va a estar Juliana sin cámara, bueno, listo. Así que vamos a no perder tiempo. 19:30, avisos parroquiales, 19:30 voy a concluir la clase, por eso la vamos a hacer rapidito, porque tengo un compromiso que sí o sí debo cumplir a las 8, para no estar corriendo, lo hago, por eso 19:30, 19:40 cerramos la clase para que yo pueda estar... Hay alguien que habla ahí. Bueno, otra pregunta, Mabel, en el tema del examen, ¿lo vas a poder hacer presencial? Y yo preferiría que no, hacerlo, porque estuve faltando estas clases por un temita de salud de mi esposo. Cierto, sí, eso es lo que me habías dicho, sí. Entonces, la verdad que preferiría, de poder ser, a seguir por Zoom. Bien, Más bien. seguro es. Hay que hacer la nota para alumnos para que te den la exención, yo no tengo problema, pero después lo hablamos en privado, como la otra vez. Bueno, No hay perfecto. problema, Sí, tranquila. sí, doctora. Quería Perfecto. saber nada más. Recuerden que pueden elegir un tema, que puede ser un contrato, el principio, la introducción, por ejemplo, agarran fianza, dan el concepto, los caracteres y ya empezamos a hablar. Vamos a entrar de a dos, somos 10 en total, de a dos, de a tres, hacemos el coloquio, preguntan, ping-pong y se van retirando, ¿sí? Acuérdense del TP, tiene que estar presentados, los que no lo han presentado porque se ha cerrado el plazo, preséntenlo a través del mail, ya con Agustina, arreglan todo con Agustina, ¿sí? Ella ya me pasó el parte, ahí faltarían 3 o 4 trabajos, entiendo yo. Bueno, vamos a empezar con donación. ¿Qué es la donación? La donación es un contrato, pero la característica fundamental del contrato es que es gratuito. Entonces, muchas veces... perdón, ahí me pregunta Daniel si hay que llevarlo impreso el día del parcial. Sí, sería interesante, porque pueden usar parte del trabajo práctico como uno de los temas, ¿no? Si ustedes quieren llevarlo impreso, sería bueno. Nosotros lo que estamos haciendo es imprimir todo para la corrección. Por eso no es necesario llevarlo para el examen. Lo quieren llevar, no hay problema. Juliana, que no está con cámara, ya quiere participar, ya te da los cartas. Todavía no dije el concepto y ella ya dice que es mixta. Bueno, dale, Juliana, está bien, es mixta. Pero esperá que diga el concepto, vieja, no me dejan laburar. ¿Qué es la donación? Es el contrato por el cual una parte transfiere, escuchen, transfiere o se obliga a transferir, ¿qué? ¿Qué se obliga a transferir? Igual que la compraventa. Se obliga a transferir la propiedad de una cosa, mueble o inmueble, siempre material. Siempre material, no se donan derechos, no se donan derechos.
se ceden los derechos. Ya estuvimos viendo que la cesión podía ser gratuita y se rige por las normas de la donación. La donación como contrato del 1542 al 1573 siempre es la obligación de transferir gratuitamente a otro una cosa, mueble o inmueble, en calidad de dueño, lo transfiere la propiedad. ¿Por qué asumo la obligación? Porque hay un compromiso, es decir, cuando hay un compromiso, no tengo la obligación de donar, pero una vez que me comprometo, asumo esa obligación. Por eso se dice que la donación es un contrato consensual. Repito, el contrato por el cual una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa mueble e inmueble de manera gratuita y la otra parte, denominada donatario, a aceptarla. No tiene la obligación de aceptarla, pero para que nazca la donación debe aceptar. Si quiere recibir la donación, debe aceptarla. Entonces hay una actividad, una conducta por ambas partes. Donante se obliga a transferir la cosa a título gratuito y en propiedad a la otra. Y la otra, si quieres aceptar ese contrato, debe aceptarlo formalmente. En referencia a los inmuebles, debe hacerlo de manera solemne, debe aceptar por escritura pública. La aceptación debe constar en la misma escritura de donación o en la escritura aparte, pero debe constar la aceptación. Si no está la aceptación formulada de manera solemne, no hay contrato de donación, por lo tanto no podría existir. Sí, una sola voluntad no nace el contrato, nace con las dos voluntades sumadas en la solemnidad de la escritura cuando es donación de inmuebles. O ¿qué otro tipo de donación, que ya la vimos, aunque fue un juego de palabras terribles, qué otra donación vimos la clase pasada, que era solemne absoluta? La donación de inmuebles, una, y la otra, La renta. la renta mensual y gratuita, que es la renta vitalicia gratuita. Cuando yo les pregunte, chicos, ustedes eligieron renta vitalicia onerosa, bárbaro, ¿existe la renta vitalicia, la gratuita, está regulada? Ustedes me pueden decir sí, pero no como contrato autónomo, sino como una derivación de la donación. Recuerden esto, que es importante a la hora de comparar. Vamos a compartir pantalla y hacerlo rapidito con un Power, que también va a estar publicado, que se refiere a donación. Vamos a ver si lo podemos ver, ¿lo ven? Ahí está. 1542 a 1573. Fíjense que el 1542 es el concepto, es un contrato en virtud de que está regulado como un contrato, como un acuerdo de voluntades destinado a que la transferencia de la propiedad inmueble o cosa mueble de una parte donante sea transmitido al otro. A ver, Camila, léenos por favor, tenés ahí el código, el 1542. Sí. Artículo 1542. Concepto. Hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta lo acepta. Perfecto. Una cosa, cuando dice cosa, mueble o inmueble. A partir del artículo 1543, habla de las normas subsidiarias. ¿Qué dice? En todos los contratos o actos jurídicos que sean gratuitos, se aplicará de manera subsidiaria todas las normas que vamos a estudiar acá. Esto es pregunta de examen, márquelo en 1543, porque cuando yo diga, ¿con qué norma se rige la cesión de derechos gratuita? Con las de donación. ¿Con qué norma se rige el caso de la fianza en beneficio del deudor? Del deudor, porque la fianza es un contrato en el cual las partes son fiador y acreedor. ¿Qué pasa con el deudor? Hay una relación gratuita entre el fiador y el deudor que se rige por las normas de la donación. Bueno, hay una serie de actos jurídicos que, cuando tienen la característica de gratuitos, se rigen por las normas de la donación. Ahí decía Juliana, ¿qué son los actos mixtos? A ver, Tiago, léete el 1544, que es lo que ella nos decía. Los actos. No te escucho, Tiago, está silenciado. Ahí está. Los actos Dale. mixtos, en parte onerosos y en parte gratuitos, se rigen en cuanto a su forma por las disposiciones de este capítulo, en cuanto a su contenido, por estas en la parte gratuita y por las correspondientes a la naturaleza aparente del acto en la parte onerosa. Bien, pueden haber actos que son en parte gratuitos, contratos que son en parte gratuitos y en parte onerosos. La parte gratuita se regirá por las normas de la
donación. El 1545, que es uno de los más importantes, lo marcan, porque esta es la novedad del Código de 2015. A ver, Florencia, no sé si lo tenés ahí a mano al código, para poder leer activamente. Hasta ahora vimos, es un contrato, ahora vamos a ver los caracteres, es un contrato gratuito, donde una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa, mueble o inmueble, gratuitamente a otra parte, y esta parte debe aceptar. Léeme el artículo 1545, que es una novedad del Código reformado, Código Civil y Comercial del 2015. ¿Qué nos dice? El 1545 dice aceptación. La Sí. aceptación puede ser expresa o tácita, pero es de interpretación restrictiva y está sujeta a las reglas establecidas respecto a la forma de las donaciones. Debe producirse en vida del donante y del donatario. Importante, si tienen que dejar algo de lado, que no estudié la reversión de las donaciones, bueno, pero la última oración del 1545 es fundamental, y si no la saben, es que no saben donación. Léela de vuelta, Florencia. La última oración del capítulo, del artículo. Dice, debe producirse en vida del donante y del donatario. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que debe producirse en vida? La aceptación. Exacto, señores, alumnos. La aceptación de la donación debe hacerse en vida del donante. No pueden los herederos aceptar por el donatario, muerto. Acepto que me regales el departamento. No llegué a formularlo por escritura pública. Mis hijos, mis herederos, aparecen y dicen acepto. No, la donación era para tu mamá, no para ustedes. La aceptación es en vida del donante y del donatario. Fundamental. No puede haber una situación que tenga que ver la donación y la muerte. Fíjense, vamos a el artículo 1546, Mabel. A ver, la aceptación entonces, la aceptación puede ser expresa o tácita, pero siempre es de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir esto, Tiago? Que la aceptación, pregunta de examen, que la aceptación es de interpretación restrictiva. Que ante la duda se tiene por no aceptada. Exactamente, señores. Ante la duda se tiene como no aceptada. Aceptar una donación parece que es todo positivo. No, cuando se aceptan donaciones también se asumen obligaciones, ¿sí? Bien. Vamos al artículo, Mabel, 1546. Importantísimo, porque deslinda lo que es la donación como contrato entre vivos. La donación, no sé por qué siempre aparece la donación y la muerte, como que la donación se parece a la sucesión, nada que ver. Cuando yo ocupo el lugar de mi padre fallecido, no es que mi papá me donó todo lo que tenía, no, mi papá se murió, pobre, se murió. Yo ocupo su lugar como heredera universal. No es que él me regala, es un efecto de la muerte en referencia al patrimonio. Pero no sé por qué la donación y la muerte o la sucesión siempre parecen primos hermanos y no tienen nada que ver. Contanos, Mabel, ¿qué nos dice el artículo 1546? Bueno, artículo 1546, donación bajo condición. Están prohibidas las donaciones hechas bajo la condición suspensiva de producir efectos a partir del fallecimiento del donante. Son contratos entre vivos, por lo tanto, digo, yo te voy a regalar esta biblioteca, pero cuando obligado muera, no, déjamela en un testamento. En el testamento, para que tenga validez mi declaración de voluntad última, para después de mi fallecimiento. No te lo estoy regalando, te lo estoy legando, si no sos mi hijo, mi heredero forzoso, universal o legal. Sos un legatario, ¿no? Camila Martínez, le lego para después de mi muerte. Déjame disfrutarla hasta tanto yo muera y luego te la podés llevar, querida. Te lo dejo, pero en un testamento tiene que estar por instrumento público, ¿no? Refrendado por el escribano, para que ella lo pueda hacer valer. Pero no puede tener efecto la donación para después de la muerte. Eso ya es materia de derecho sucesorio, no es contrato entre vivos. La donación es contrato entre vivos. Vamos a parar en el 1546 y vamos a leer las características. Es un contrato típico. ¿Por qué? Porque está regulado, ¿no? Está regulado a partir del artículo 1540,
2 a 1573, 1542 a 1573, 30 artículos. Es un contrato esencialmente gratuito, como la compraventa es esencialmente onerosa. Si a la donación le ponemos un precio, deja de ser donación, se convierte en otro contrato, ¿no? En una compraventa, por ejemplo. O si la donación se hace a cambio, le dono mi biblioteca a cambio de un auto que me da Camila, bueno, es un trueque, es una permuta, ya deja de ser donación, ¿no? No le podemos poner ese título. Es un contrato, el 967 nos dice que es un contrato gratuito, ¿no? Porque califica los contratos como gratuitos. ¿Qué quiere decir que sea gratuito? Que hay un patrimonio que sufre un perjuicio, pero no tiene retribución al respecto, ¿no? Hay una depresión de un patrimonio en beneficio de otro. En cambio, en la compraventa hay una retribución respecto del sacrificio y ventaja. Ambos ganan, ambos pierden, ¿no? Yo pierdo el inmueble, pero gano el dinero, el otro pierde el dinero, pero gana el inmueble. Compraventa, hay simetría en las prestaciones recíprocas. Acá no, acá hay gratuidad, hay un perjuicio o un empobrecimiento en desmedro de un enriquecimiento de un otro. Legal, legítimo. Formal, es un contrato formal. En principio, es un contrato, la pregunta ¿es un contrato formal o no formal? Borren esto, por Dios. ¿Es un contrato formal o no formal? Es no formal. Repito, no formal. Porque la formalidad es la excepción. ¿Cuál es la formalidad? ¿Dónde está la formalidad? ¿Dónde está la formalidad? Especialmente, ¿dónde está? Las cosas inmuebles. En las cosas, exactamente, solo en las cosas inmuebles. ¿Por qué en las cosas inmuebles? Y en las registrables, porque así lo dice el código. Fíjense, en el 1552 dice, a ver, Tiago, léelo, por favor, 1552, acá puse el código. Sí. Deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Listo, ahí ya tenemos que las donaciones en general son sin forma. Voy a tu cumpleaños, te regalo un saco, un suéter, un celular. Bueno, claro, la mayoría de las donaciones son sin forma. Las únicas formales son las que establece el artículo 1552. Es un contrato bilateral porque hay obligaciones que, si bien es un bilateral que voy a poner entre paréntesis, sinalagmático, me gusta siempre, ustedes ya lo saben, sinalagmático imperfecto. Nace unilateral porque el único obligado es el donante, pero en el transcurso, en la vida del contrato, debe o nace una obligación del que quiera aceptar en parte del donatario. ¿Cuál es la obligación? Aceptar, y en vida de él y del donante. Por lo tanto, se convierte en eso en un contrato bilateral, no sinalagmático, es decir, al mismo momento como la compraventa, como la permuta, la cesión onerosa, sino funcional, se llama sinalagmático imperfecto. Es un contrato de inmediato cumplimiento en referencia al tiempo, es un contrato, como dije, no formal, es un contrato conmutativo o aleatorio. En principio conmutativo, ambas partes sabemos lo que perdemos y lo que ganamos desde la génesis del contrato. Y estas serían y obviamente, como dije, gratuito. Volviendo para atrás, para seguir con el articulado, 1547, Tiago, leemos el 1547. Oferta conjunta. Sí. Si la donación es hecha a varias personas solidariamente, la aceptación de uno o algunos de los donatarios se aplica a la donación entera. Si la aceptación de uno se hace imposible por su muerte o por revocación del donante respecto de ellos, la donación entera se debe aplicar a los que la aceptaron. Bien. Acá habla de una modalidad de la oferta. Es un artículo que quedó ahí inserto de la oferta conjunta. Si es solidario, que uno acepta, aceptan todos, pero ojo, si uno está muerto, no acepta, porque acuérdense que la aceptación no puede ser hecha por herederos, ¿no? Por lo tanto, esa donación en la parte que le corresponde a ese que ya no está, acrece a los demás. Los demás tienen derecho al todo. Esos 4, eran 5, 4 vivos,
4 aceptan y queda la cosa en cabeza de los 4. ¿Cuál es la capacidad para aceptar donaciones y para hacer donaciones? A ver, Florencia, la capacidad para hacer donaciones, ¿cuál es? 1548. Camila, la capacidad para aceptar donaciones, 1549. A ver, 1548. Dice, capacidad para donar. Pueden donar solamente las personas que tienen plena capacidad de disponer de sus bienes. Las personas menores emancipadas pueden hacerlo con las limitaciones del inciso B del artículo 28. Bien, ese inciso habla de las donaciones que puede hacer con autorización judicial, con la autorización del tutor o su representante, o también tiene la libre disposición de aquellos bienes que adquiere por su propio trabajo. Es decir, un joven que da clases de inglés, un joven de 17, 16 años, con los ingresos que tiene puede hacer donaciones. Ahora, si son bienes que no tienen que ver con su propio ingreso, tiene que pedir autorización a los tutores. Fíjese en el 1550, la capacidad para aceptar. No, entonces la de donar es solamente las personas que tienen la capacidad de disponer. Todos aquellos que tienen la capacidad de administrar no pueden donar, solamente los que pueden disponer. Palabra clave, disponer y administrar. ¿Quiénes pueden aceptar donaciones, Camila? Artículo 1549. Capacidad de aceptar donaciones. Para aceptar donaciones se requiere ser capaz. Si la donación es a una persona incapaz, la aceptación debe ser hecha por su representante legal. Si la donación del tercero o del representante es con cargo, se requiere autorización judicial. Muy bien, muy bien. Se entendió, ¿no? Tutores y curadores. Fíjense, los tutores y curadores no pueden recibir donaciones de quienes han estado bajo su tutela. A ver si lo pueden explicar con sus palabras. ¿Qué significa, Mabel, esto? Que no, que toda persona que estuvo al cuidado de otra persona con cierta discapacidad, no Y con puede una figura, espera, Mabel, y con una figura legal dispuesta por sentencia, tutor o curador, no cualquiera. Si vos cuidás a tu vecina y ella te quiere donar el departamento, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Pero si vos sos tutora o curadora de tu vecina, porque es discapaz, ahí sí, ahí es como que puede ser que haya, ante la incapacidad de la señora, haya una actitud de mala fe del cuidador solamente para quedarse con sus bienes. Eso la ley lo prohíbe. Entonces, ¿qué dice? Si sos tutor o curador, ojo con aceptar donaciones del curado. ¿Cómo es la cosa? A ver, no podrían recibir donaciones, no podrían recibir las donaciones, y acá salvo, dice, de acuerdo al artículo 28 sí, del inciso B, que recién lo estaba leyendo, dice actos prohibidos a la persona emancipada. sí, La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial, aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. claro, soy menor de edad, no puedo. Eso es No el se juez. puede. Bien. Hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito. El inciso B. Ahí está. Sí puede donar, ella está leyendo, perfecto, gracias Mabel, está leyendo lo que habíamos hablado recién. El menor de edad que adquiere bienes a título oneroso por su propio esfuerzo, los puede donar. Los que no puede donar son los que recibió a título gratuito, eso no. Y el curador o tutor, que es el artículo siguiente, el 1550, el tutor no puede aceptar donaciones de su tutelado. Bien. ¿Está? Ay, ¿me Sí, permiten un minutito que me están llamando por algo, sí? Un minuto. sí, sí.
Bien, perdón, ahí estamos. Bien, tutores y curadores entonces no pueden. ¿Qué tienen que hacer los tutores o curadores? Que podría ser que reciban una donación del tutelado, del curado. Podría haber alguna posibilidad, pero ¿cuándo? Cuando el tutor rinda cuentas, cuando el curador rinda cuentas ante la justicia de obviamente del patrimonio del curado o del cuidado, digamos. En ese caso podrían ser válidas si el donante se reserva el usufructo, es decir, el uso de la cosa donada. En ese caso podría ser, fíjense, los tutores y curadores deja una puerta abierta, pero ojo, siempre y cuando previamente el tutor o el curador rinda cuentas. Pregunta, ¿me ven? No, no me ven. No me habilité la cámara. Ahí, perfecto. Vamos al objeto de la donación, Tiago. ¿Cuál puede ser objeto de las donaciones? Pregunta de examen 1551. La donación no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio del donante y una alícuota de él, ni cosas determinadas de las que no tenga el dominio al tiempo de contratar. Si comprende cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial de éste, solo es válida si el donante se reserva su usufructo, o si cuenta con otros medios suficientes para su subsistencia. Pregunta que suelo hacer en el examen. ¿Se puede donar todo el patrimonio? Yo, mi patrimonio, lo dono todo a mis hijos para que ellos no tengan que después hacer la sucesión. ¿Puedo donar todo? A ver qué me contestarían después de haber escuchado este artículo. En principio no, pero No, si tenés no se otro... puede. ¿Qué debiera Salvo que reservarme? ¿Qué debiera el usufructo. reservarme? Sí, esa es la segunda opción, pero ¿qué? No puedo donar todo, y si lo hago me tengo que reservar algo. El usufructo, dice Camila, de los bienes. Por ejemplo, yo te dono a mi hija, ¿no? Camila, le dono todos mis bienes y este inmueble, todo. Pero me tengo que reservar vivir en mi casa hasta que muera. El usufructo vitalicio, bien. ¿Qué me tengo que reservar? No tengo que donar todo mi patrimonio. Algo me tengo que reservar. ¿Qué? Lo mínimo. ¿Qué es lo medios mínimo? que me permitan mi subsistencia. Listo, lo mínimo necesario para cubrir mis necesidades básicas. No puedo donar todo mi patrimonio. Orden público. ¿Qué se entiende por donaciones al Estado, Florencia? Contame, 1553. Dice, donaciones al Estado. Las donaciones al Estado pueden ser acreditadas con las actuaciones administrativas. Bien, las donaciones al Estado se rigen por estas normas, pero por el derecho administrativo. ¿No tienen derecho administrativo ustedes todavía, no? No. No. Bueno, el derecho administrativo rige todo lo que es la relación contractual donde el Estado es parte. En este caso, cuando se le dona, por ejemplo, Mariano Mores, que no lo van a conocer ustedes, pero era un autor, compositor, pianista, músico fantástico, estrella, muy longevo, de hecho, el abuelo de Mariana Fabiani, si quieren saberlo más ayornado, ¿no? Ese señor amaba Mar del Plata y deja su casa, inclusive lo deja por escrito y la dona, que está en la costa, un chalet Mar del Plata, muy típico de Mar del Plata, lo dona al gobierno municipal, para que sea un espacio cultural, que de hecho nunca lo explotaron como espacio cultural. Esa donación, si bien se rige por las normas del Código Civil y Comercial en cuanto a donación, todo el papeleo, toda la gestión, toda la transmisión se rige por el derecho administrativo, público administrativo. Esto lo van a estudiar luego. Donaciones al Estado se puede hacer, sí, pero se rigen por las normas del derecho administrativo y supletoriamente todo lo que se refiere a donación según el Código. ¿Qué es una donación manual? Y ahí empiezan las clasificaciones. Que las donaciones manuales son las más comunes. A ver, Mabel, leamos 1554. 1554, donación manual. Las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al portador deben hacerse por la tradición del objeto donado. Bien, supongamos que yo tuviera un certificado de crédito, un pagaré, un cheque, lo endoso y cuando lo dono, es decir, yo entrego esa suma de dinero, $5.000, sin tener que pagar nada. Es una donación de $5.000 en un cheque, en un documento nominado, en un pagaré, en un certificado de depósito. Con la entrega del certificado, del documento de crédito, ya nació la donación. Más fácilmente, ustedes han hecho donaciones manuales, han podido
vivir esa situación? ¿Han podido celebrar este tipo de contratos? Las donaciones manuales, Tiago. ¿Has hecho alguna donación manual alguna vez? Ahí ponen, justo iba a decir, un regalo de cumpleaños. Bien, Pusieron en bien, el chat. muy bien. Lo pusieron en el chat, perfecto, muy bien. Daniel, un regalo de cumpleaños, perfecto, perfecto. ¿Eh? Administrativo lo pueden hacer, ahí me decía Jessica, después de rendir contratos. Perfecto, así que la van a rendir el cuatrimestre que viene. Muy bien. La donación manual, efectivamente, los pequeños presentes, los regalos, bárbaro. Bien, vamos a efectos. Vamos a efectos de la donación. ¿Cuándo nace el contrato de donación? De lo que vimos, nace con la aceptación del donatario. ¿Cómo se llaman las partes? Creo que lo dije, lo refiero nuevamente. Agua, ¿puede ser? Donante y donatario, ¿sí? Donante, quien se obliga a entregar la propiedad de una cosa, donatario, quien acepta. Vamos a hablar del 1555, Florencia. La entrega. A ver, ¿qué formalidades tiene la entrega entre donante y donatario? De la cosa, a ver. Dice entrega. El donante debe entregar la cosa desde que ha sido constituido en mora. En caso de incumplimiento o mora, solo responde por dolo. ¿Quién es el que constituye en mora a quién? Y al que le tienen que entregar la cosa, supongo. Pero es por eso, ¿quién a quién? El donatario al donante. Exacto, Camila, Florencia, exacto. El donatario al donante. ¿Cómo se constituye? Es decir, me tenés que entregar lo que me prometiste regalar, ¿no? Me regalabas la biblioteca, bueno, te intimo a que lo hagas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se formaliza esa constitución en mora? En la parte general de contratos. ¿Cómo se formaliza? Constitución en mora, ¿cómo se formaliza? ¿Qué es la constitución en mora? ¿Cómo se hace? ¿Qué significa? Cuando pasa el plazo de entrega, o sea, cuando se pasa de la fecha Sí, pero que cuando dispone se pasa... entregarlo. Bien, a Por ver, vía, Camila. por vía judicial. No necesariamente, no. Es como mora automática, ¿no? Sería una mora automática. Tiran conceptos, tiran, algo va a caer, ¿no? Tira, como dice mi chico, tira el pichón. Peren, todo es parecido. Camila dijo algo importante, vencido el plazo de entrega, ahí ya tengo que empezar a actuar. ¿Qué pasa si me tenían que entregar la biblioteca el 1 de diciembre? Y no el 30 de noviembre, hoy es 1 y no me lo ha entregado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿El donante qué conducta está teniendo? Me la tenían que entregar a la biblioteca el 30 de noviembre, hoy es 1 de diciembre. Jurídicamente, ¿cómo se lee eso hoy? 1 de diciembre. Entró en mora, No, ¿no? el 2 de diciembre, el 3 de diciembre. No sería Ah, no incumplimiento, cumplió. Florencia, incumplimiento sería. es un incumplimiento, pero jurídicamente, ¿cómo se lee? ¿Es una simple demora o mora? Esto es parte general. Ahí Jessica dice el donante entró en mora, digo que no. Notificado, incumplido un acuerdo contractual, igual que Florencia me dicen incumplimiento, muy bien. Va a entrar en mora cuando yo intimo, ¿no? Intimo fehacientemente a través de un telegrama, porque si no está así, es simplemente demorado. Entra en mora cuando el donatario tiene que hacer una conducta que le interesa que le cumpla. Igualmente está incumpliendo, por supuesto, pero jurídicamente tengo que intimarlo y darle un plazo. ¿Se acuerdan qué plazo le voy a dar al donante para que cumpla? Que no puede ser inferior a parte general, pacto comisorio, excepción de incumplimiento. ¿Qué plazo le daba para que cumpla? Que no podía ser menos de eso. Mínimamente le tengo que dar este plazo. Y ahí estoy constituyendo en mora, cuando le doy ese plazo para que cumpla a través de un medio fehaciente. 15 días.
Sí, claro, 15 días, no sé de dónde lo sacó, pero sí es cierto, es correcto, 15 días le quedó en la cabeza de la parte general. Entonces, Justo le lo mando, dijo Daniel también, mi ay, Dios, compañero de recuperatorio. ¿eh? Justo también lo dijo Dani, mi compañero de recuperatorio. Ah, muy bien, Dani, ahí, a ver si estaba ahí escrito, perdón, ¿usted se copió de él? ¿Lo No, llegó a lo leer? recordaba, lo Ah, recordaba. bien, bien, bien. No menos de 15 días, perfecto. ¿Y cómo es el medio, Mabel, que yo constituyo en mora? ¿A través de qué medio lo hago? ¿A través de qué herramienta? Lo dije también. Una carta de documento para Sí, interpelar por claro, conexión automática. exacto, una carta de documento, un telegrama colacionado, un acta notarial, algo que quede constancia. Bien, entonces, fíjense, el donante debe entregar la cosa desde que ha sido constituido en mora. En caso de incumplimiento de mora, solo responde por dolo. Garantías por evicción. ¿Qué significa garantías por evicción? Significa que el donante no responde por ser un contrato gratuito por los vicios redivitorios, es decir, vicios en la cosa, en la materialidad de la cosa, ni por vicios en el derecho. No responde el donante por ser, en principio, por ser un contrato gratuito, ¿no? La famosa leyenda que Mabel la recordará, a caballo regalado no se le miran los dientes, porque esto es un dicho de campo, porque el caballo, para ver si está en condiciones, si está sano, le abren la boca, le tocan los dientes, bueno, si es regalado no le reviso los dientes, ¿no? A caballo regalado, en este caso aplica porque en las donaciones el donante no responde por vicios en la materialidad de la cosa, ni en el mi evicción, salvo la mala fe. Si yo sé que estoy regalando algo que no puedo disponer en el 100%, sino en el 50%, y no le digo a mi hermano, que somos condóminos de esta biblioteca, de regalarla a Camila, obviamente estoy transmitiendo un mejor derecho del que tengo. Y respondo por vicios. Si hay el dolo o la mala fe, quiebra esta regla de no responder. Si yo tengo sé que estoy donando un celular a Florencia, que está totalmente quemado, que no va a tener, no tiene capacidad, que no tiene, que el display se ve todo negro, y yo le digo, no, cambiar el display, no pasa nada. En realidad, gracias, tarde. En realidad, lo que digo es que está bien que le regalé el aparato, pero ¿para qué quiere el aparato si no va a servirle de nada? Sí, no, cambiar el display, no pasa nada. No, que cambiar el display, está totalmente quemado, no sirve, no anda para atrás. Encima, vieron los celulares que empiezan lo enchufan y empiezan a calentarse, ya se desaparece, escriben y no tiene sentido, y yo tenía la intención, yo sabía que ese celular estaba en esas condiciones. Entonces, en ese punto puedo responder. Hay una respuesta, hay una responsabilidad. El 1556 lo vamos a leer. A ver, Tiago. Ahí están las causas por las que, esto lo tienen que estudiar porque son casos que los voy a preguntar. Garantía por evicción. El donante solo responde por evicción en los siguientes casos: si expresamente ha asumido esa obligación, si la donación se ha hecho de mala fe, sabiendo el donante que la cosa donada no era suya e ignorándolo el donatario, si la evicción se produce por causa del donante, si las donaciones son mutuas, remuneratorias o con cargo. Bien, siempre se responde, pero en esos casos, en principio no, salvo en esos casos. Vamos a algunas clases de donaciones. Habíamos visto la primera, donación manual. Es aquella que se perfecciona con la entrega de la cosa. Son donaciones de pequeñas o cosas de menor valor, que se perfeccionan con la entrega, como los certificados de crédito, los pagarés, los cheques, lo que dijimos hace un rato, y también los pequeños presentes. 2. Donaciones mutuas, segunda clasificación, son aquellas en virtud de la cual donante y donatario actúan como si fueran copermutantes. El donante, pero ahí les voy a preguntar a ustedes en qué se diferenciaría de la permuta, ¿no? Repito, las donaciones mutuas son cuando donante y donatario revisten las dos categorías. Donante-donatario, donante-donatario. Ejemplo, pareciera una permuta. Dono mi celular a cambio de algo que me dona Florencia. Si nosotros lo vemos desde el aspecto objetivo, si yo le entrego a Mabel un celular a cambio de algo, otra cosa que me entrega Mabel, desde la óptica jurídica pareciera que es una permuta, un contrato netamente oneroso, no tiene nada de donación. Pero las donaciones mutuas,
existen y hay gratuidad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre, a ver si pueden por lógica aplicar, cuál es la diferencia entre permuta, esencialmente oneroso, le entrego mi celular a Florencia a cambio de otra cosa que me entrega Florencia de ella, y la donación, donde lo esencial es la gratuidad? ¿Dónde sería, Ladi? ¿Qué diferencia habría entonces entre la permuta y la donación? A ver, Flor. No, se me había ocurrido algo, pero me parece que quizás no tiene que ver. A ver. Porque quizás en la permuta, al ser oneroso, es como que uno cambia la cosa, pero espera que la cosa por la que la cambia tenga un valor, ¿no? Un valor por ahí igual o del uso, lo que necesita. En cambio, en la donación no se espera quizás eso. Exactamente lo que dijo Florencia. Exacto. ¿Lo sacaste por lógica, Flor, o lo habías leído? No, lo razoné un poco. Lo razoné exactamente. La donación es exactamente lo que dijo Flor. En la permuta, la copermuta de la cosa es sobre valor idéntico o similar o compensado con alguna entrega en dinero. Si entrego el auto a cambio de la moto, ambos tienen que tener el mismo valor, ¿no? Y si no tiene el valor, bueno, cuando entregué la moto, que vale menos que el auto, compenso con un poco de dinero, porque los valores tienen que compensarse. En cambio, las donaciones mutuas, el que entrega una cosa no tiene que esperar en la donación mutua una entrega similar en valor. Puedo entregar un libro a cambio de un ramo de flores. Puedo entregar un libro a cambio de un auto, ¿no? Donaciones mutuas. No tienen nada que ver la equivalencia del objeto, sino las intenciones de los donantes donatarios. Donaciones mutuas. La nulidad, la caída de una de ellas, afecta a la otra, pero la ingratitud o el incumplimiento de los cargos solo perjudica al donatario culpable. Esto lo vamos a hablar con la obligación de gratuidad, no lo leamos todavía. Primera clasificación, entonces, donaciones manuales. Segunda, donaciones mutuas. Lo que tienen que saber es que no tiene que ver reciprocidad en los valores de las cosas que se intercambian. Donaciones remuneratorias. Explico, son aquellas en virtud de la cual se realiza en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, apreciados en dinero, y por los cuales el donatario podría haber exigido el pago de honorarios o retribución. A ver si la podemos razonar. Vuelvo a repetir, son donaciones remuneratorias las realizadas en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, apreciables en dinero y por los cuales este donatario podría haber reclamado honorarios. Ejemplo, Alejandra, odontóloga, ortodoncista, le pone la ortodoncia a Florencia, le hace el control de la ortodoncia, pero como es la hija de mi mejor amiga, obviamente no le cobro. Yo soy una prestadora de servicios que lo hago de manera gratuita. Le presto el servicio gratuitamente. Yo no estoy haciendo una donación, ¿eh? Estoy liberándola de que me pague, porque la donación es entrega de cosa material. Yo hago mi expertise, ella paga las gomitas, eso lo paga. Yo le hago toda la mano de obra y no la cobro. Pero no es donación, es un servicio gratuito. ¿Por qué? Porque la donación es la entrega de cosa, mueble o inmueble apreciable en dinero, ¿no? La mano de obra es un servicio gratuito, un contrato atípico. Florencia, en recompensa del servicio de la ortodoncia y el control de ortodoncia que hace Alejandra, Florencia me dona un perfume de Hermès, ¿no? De estilo Der, no sé, digo porque son los más caros que hay en el mercado.
¿no? Y va y compra a mí me gusta, te digo, Florencia, Jardines sobre el Nilo. Ahora te muestro cómo es, para que te acuerdes. Ahora, si un alumno me regala esto, yo ya ahí me jubilo, digo, acá logré lo que quería, ¿no? Porque es mi perfume favorito, me queda muy poquito, no me dejan viajar porque todos los viajes los pago en cuota, no me dejan, bueno, no viajaré. No vamos a viajar, nos quedamos acá, estoy contenta en Mar del Plata. Florencia es la donante, ella es la donante, ella es la que remunera, por eso se llama donaciones remuneratorias, remunera, vamos a decir, con una donación el servicio que ella recibió. Esas donaciones remuneratorias, vamos a comparar precios. Fíjense que en la donación es bravo esto que digo, porque salen $160 esos perfumes. 160, 180, $200. Hoy está saliendo ese perfume de 80. ¿Es una moneda o no? ¿Quién me regala esto? Dios mío, lo digo en voz alta, porque acá hay un par de sujetos, pero me parece que se viene el Mary Stuart, diría mi madre. Nadie lo conoce acá, pero bueno. Chiquititas, otro perfume que usaba de pequeña. ¿El servicio de ortodoncia sale cuánto? ¿Cuánto saldrá? La verdad que desconozco, mi hija todavía tiene la ortodoncia por segunda vez, no sé cuánto me salió, la verdad. Y ¿Cuánto está? no menos 60. de 50.000 pesos, no Claro, menos. 60.000, ¿no? Póngale 60 más o menos, 60.000. sí, sí. Y cada vez que va son 2.000 pesitos para el control, que es, ¿no? 1.000 pesitos, bueno. Obviamente con 100, ¿cuánto sale? $200, ¿cuántos son $200? ¿Sacaron la cuenta? Algo Camila, así como 40.000 pesos. me parece 40.000 pesos, $100 serían. Y porque lo estimás a 200 pesos el dólar, Claro, más o no menos. sé Claro, cuánto está. está como, claro, ahí, vamos a pensar, está casi parejo entre el servicio a la Florencia, dice, pero me hubiera preferido que me cobrara esta mujer, porque al final me ponen un brete y le tengo que comprar un perfume que me sale lo mismo. Chicas, qué caro, por Dios, ese perfume. Entonces, ahí está el tema. Florencia es la donante, pero vamos a pensar que la ortodoncia sale 100.000, ¿no? Y el perfume sale 80.000. Esos 20.000 pesos que están ahí dando vuelta, que es la diferencia entre lo que sale el servicio y lo que sale la donación, esos 20.000 la convierte en una especie de donación onerosa en una porción. Hay una porción de onerosidad. ¿Se dan cuenta? 100.000 pesos el servicio que recibió Florencia y ella me dona un perfume de 80.000 pesos. Hay 20.000 pesos que es la gratuidad, ¿no? Porque lo otro compensa, pero hay 20.000 pesos que están ahí dando vueltas que son la onerosidad, pero no la gratuidad, la onerosidad del contrato, ¿no? Hay una porción onerosa ahí. En esa porción onerosa le da el título a este tipo de donaciones que se llaman remuneratorias. ¿Qué tienen que saber ustedes? ¿Cómo funciona? El donatario es el que recibe gratuitamente el servicio, por el cual el donatario podía haber cobrado judicial. Yo le podía, como odontóloga, le puedo cobrar hasta judicialmente los honorarios por la ortodoncia. No lo hago. Por lo tanto, Florencia me remunera con una donación, con un regalo. A esa remuneración a través de una donación se llama donaciones remuneratorias. Después vienen las otras donaciones más utilizadas, que son las donaciones con cargo, que son aquellas donaciones donde el donante le impone una condición, un cargo, un cumplimiento accesorio, el donante al donatario. Es tan importante el cargo que si el donatario no cumple con ese cargo, la donación puede ser revocada, es decir, arrepentido el donante y que vuelva la cosa al donante. Ejemplo, la casa de Mariano Mores. En la casa de Mariano Mores la donó al Estado marplatense con un cargo que funcione como centro cultural. De hecho, no se abrió todavía ningún centro cultural, pero no están incumpliendo, están demorando en el cumplimiento, pero no están incumpliendo. No conozco los alcances del contrato.
Por lo tanto, si no se cumplen los cargos, es pasible de reversión. Repito, las donaciones con cargos están reguladas en el 1562. A ver, Tiago, léelo, por favor. En las donaciones se pueden imponer cargos a favor del donante o de un tercero, sean ellos relativos al empleo o al destino de la cosa donada, o que consistan en una o más prestaciones. Si el Bien. cargo se ha estipulado, ¿Sí? en favor de un tercero, el donante y sus herederos pueden demandar su ejecución, pero solo el donante y sus herederos pueden revocar la donación por inejecución del cargo. Si el tercero ha aceptado el beneficio representado por el cargo, en caso de revocarse el contrato, tiene derecho para reclamar del donante o, en su caso, de sus herederos, el cumplimiento del cargo, sin perjuicio de su derecho contra el donatario. ¿A qué le suena este último oración, si el tercero ha aceptado el beneficio? Lo estudiamos en la parte general hace muy poco. ¿Qué tipo de contrato es este, donde aparece un tercero que recibe un beneficio? Y que si el cargo no se cumple, ojo, puedo pedirle al donante que cumpla por el donatario que incumple. ¿Qué figura es? Hay un tercero que acepta un beneficio. ¿Recuerdan? Contrato a favor de terceros. Contrato a favor de tercero. El donante, el donatario acuerdan que yo te dono este inmueble, Tiago, pero vos asumís el cargo de pagarle la carrera universitaria a Camila, mi sobrina. Camila acepta y Tiago debe pagar la matrícula, vos a pensar que es privada, que es más fácil, la matrícula, la cuota, la bibliografía, todo esto Tiago se compromete durante 5 años, que es el cursado de la carrera. Si no cumple Tiago el cargo, Camila puede reclamar, el tercero sería Camila, al donante. Lo que no puede hacer Camila es revocar la donación. ¿Por qué no puede? ¿Porque no es parte del contrato? Claramente, porque no es parte del contrato, es un tercero, pero sí podrá exigirle al donatario que cumpla el cargo o al donante o a sus herederos que lo cumplan, porque los contratos no pueden perjudicar a terceros. Perfecto. Eso es la donación. Entonces, ¿qué vimos? Donaciones, las primeras eran manuales, donaciones mutuas, donaciones remuneratorias, donaciones con cargo, y donaciones inoficiosas, las últimas, las 1565, que son aquellas donaciones que hace el donante violando la legítima de sus herederos. Es decir, dona más de la cuenta a terceros, violando la legítima que corresponde preservar a los herederos. Este tipo de donaciones, para que nazcan las donaciones inoficiosas, el donante tiene que haber muerto, ¿no? Y los herederos son los que articulan contra Camila, mis 3 hijos van contra Camila a decirle, ojo, mi mamá no tenía por qué donarte esa donación que te hizo la biblioteca porque violaba la legítima nuestra. Se judicializa y se llama donaciones inoficiosas. Pero el donante ya murió, por eso la muerte está tan cerca de las donaciones. En las donaciones inoficiosas, para que sean inoficiosas, las tienen que articular el heredero del donante contra el donatario, y le tiene que decir, mi madre fallecida donó más de la cuenta, y todo eso se analiza en el juicio sucesorio, en un expediente que se llama el incidente de donación inoficiosa. Y por último, y ya terminando, 1566 a 1573, ¿qué se entiende por reversión y revocación de las donaciones? Vamos a empezar por revocación. Revocación es un acto extintivo contractual unilateral respecto del hacer del donante. Es el donante el único que puede dejar sin efecto lo que dio a luz. El donante dona, pero por algún incumplimiento del donatario, especialmente de los cargos, se arrepiente y revoca. Vamos a ver acá el 1569. Flor, léeme a ver.
Dice, revocación. La donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos, por ingratitud del donatario y en caso de habérselo estipulado expresamente, por Nacencia. sí, de hijos del No, donante. léelo. Supernacencia, apréndansela esta palabra. Supernacencia de hijos del donante. Ahí está, espera, te explico ahí. Supernacencia, entre paréntesis. Florencia me dona un departamento a Alejandra. Florencia soltera y sin hijos. Lo de soltera lo dejo aparte. Florencia sin hijos. Dona el departamento. Luego de donar, nacen hijos en Florencia. Y puede ser que eso sea causa de la revocación, que el departamento vuelva a Florencia, por razón de supernacencia de hijos. Después de donarlo, tuvo hijos. Hasta ese momento, dice, yo no estoy en pareja, no tengo ningún proyecto de vida familiar, no voy a tener hijos, te dono el departamento, tía, si sos lo más para mí. Listo. Luego, a lo poco tiempo, se relaciona con alguien y tiene un proyecto de vida y nace su hijo, y esa puede ser causal. Pero para que la supernace, porque parece injusto esto, ¿no? Porque la tía dice, che, bueno, y a mí me importa que te nacieron 3 pibes, sos madre de trillizos, dejame hinchar, este es mi departamento, yo vivo acá. Es cierto, salvo que Florencia y Alejandra hayan hecho algo en ese contrato de donación solemne absoluto por escritura pública. ¿Qué pudiste haber pensado, Florencia, a la hora de donarme el departamento? Hoy no tengo hijos, pero ¿qué pudiste haber, en virtud de este artículo, organizado o estipulado? Una cláusula. Una cláusula que diga qué, Tiago. Y que en caso de futuro nacimiento de un hijo o que tenga un futuro proyecto de familia, me vuelva a mi poder el departamento. Ahí está. Puede ser, parece injusto, ¿no? Pero lo cierto es que si lo pactamos en una cláusula, la tengo que hacer. Yo puedo decirte, no, mi amor, Florencia, gracias, no me des nada porque no, me voy a sentir insegura con tener el departamento, voy a ir a vivir ahí, qué sé yo, y de repente vos sos muy joven, vas a tener hijos y al final tiene que estar estipulada la cláusula de reversión, si no, no, de revocación por nacimiento de hijos. Volvelo a leer, 1569. Dice, revocación. La donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos, por ingratitud del donatario, y en caso de habérselo estipulado expresamente, acá lo dice, en caso de haberlo estipulado expresamente. Ahí está, porque si no, no tiene sentido, no, tengo que haberlo estipulado en una cláusula, seguí. Y en caso de haberlo estipulado, En caso de haberlo estipulado expresamente por supernacencia de hijos del donante. Si la donación es onerosa, el donante debe reembolsar el valor de los cargos satisfechos o de los servicios prestados por el donatario. bien, supongamos que a Florencia revoca la donación por alguna condición que se incumple, me pide el perfume, ¿no? Ella era la donante, ¿se acuerdan? Yo le hice la ortodoncia gratuita y ella me regaló el Hermès, ¿no? Bueno, bárbaro, divino. ¿Qué pasa si yo no cumplo algún cargo, ¿no? Como por ejemplo hacerle los controles de ortodoncia en la casa de ella, por ejemplo? Revocación de la donación. Me arrepiento, vuelvo el perfume a Florencia. ¿Qué le pasa a Alejandra, que le hizo la ortodoncia gratuita? En ese caso, como desapareció la donación, yo podría, como odontóloga, pedirle judicialmente los honorarios a Florencia por mi obra de mano de obra. Eso es el final, volvélo a leer. El donante debe reembolsar, en caso de donación onerosa, que significa donación remuneratoria, el donante debe reembolsar el valor de los cargos satisfechos o de los servicios. El donante, que es Florencia, debe reembolsar a la odontóloga. Con el ejemplo lo hablé en claro. Bueno, si yo tengo derecho, Florencia dice, a revocar la donación, es decir, dame el perfume, devolvémelo, me arrepiento. Entonces, en ese caso, la donataria, la odontóloga que le hizo gratuitamente la ortodoncia Florencia, puede reclamar el reembolso del servicio prestado gratuitamente. Y quedan emparejados.
Causales de ingratitud, Camila, causales de ingratitud. ¿Cuáles son las? Por eso digo, ojo con aceptar donaciones, queridos alumnos. La aceptación de una donación implica ciertas obligaciones. A ver, una de ellas es la gratitud. A ver, ¿qué significa ser ingrato por parte del donatario, Camila? 1571. Ingratitud. Las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del donatario en los siguientes casos. Si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes. Si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor. Si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio. Si rehúsa alimentos al donante. En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al donatario le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. Esto es importantísimo. Yo, por ejemplo, estoy en injuria gravemente al donante, al donatario, perdón, si al donatario atenta contra la vida del donante o lo injuria, si no hay causa penal o la causa penal sigue y se queda archivada por falta de prueba, hay sobreseimiento y no hay condena penal, de todas maneras puede haber condena civil en este sentido. Puedo reclamar, revocar la donación por ingratitud. No necesariamente tengo que ser culpable de las injurias, pero pude en lo civil haber injuriado y usar con el argumento de la injuria esta causal de ingratitud para revocar la donación. El donatario atenta contra la vida o la persona, injuria gravemente, priva injustamente de los bienes que le pertenecen a su patrimonio, y la que más me importa es rehúsa alimentos. Es incompleto, entre paréntesis, rehúsa a prestar alimentos. ¿Quién a quién? El donatario al donante. Exacto, el donatario al donante. Pero ojo, Camila, sabiendo que tengo a Ignacio, a Sebastián, a Mariana, a mi esposo, a mis padres, miren toda la gente que tengo para reclamar alimento, pobre gente, tengo descendientes, tengo colaterales, tengo ascendientes, gracias a Dios, soy bendecida con 54 años, ¿no? Tengo suegros, tengo cuñados, tengo hermanos. Estoy llena de gente a las cuales puedo reclamar alimentos. Pero yo no los quiero molestar. La quiero demandar a mi ex alumna Camila Martínez, porque un día le regalé la biblioteca. ¿Cómo va a contestar Camila Martínez? Atenti, yo soy donataria, pero no soy la obligada principal alimentaria. ¿Quién es tu obligado principal alimentario? En mi caso, casada, en primeras y únicas nupcias, casada, el obligado alimentario es Rodríguez Sergio Daniel, mi esposo. Pobrecito, se me fue antes que yo, no me aguantó más, se nos fue. Mis hijos. Y finalmente, si no tengo hijos, mis padres. Si no tengo padres, no tengo hijos, mis hermanos, no tengo primos, no tengo a nadie, soy solita en el mundo, a mi alumna Camila Martínez, porque sí le doné. Entonces agregan ahí, se rehúsa alimentos al donante, entre paréntesis, siempre que sea un reclamo subsidiario. El donatario siempre es subsidiario. Primero los obligados alimentarios, conforme la relación de parentesco que vamos a estudiar en familia. Hasta ahí vimos la revocación, que quiere decir acto jurídico unilateral cuyo legitimado activo es aquel que dio nacimiento al acto jurídico. La revocación se usa en dos contratos. ¿Cuáles son, alumnos? Uno, la donación. Y en el otro, ¿en qué otro contrato la revocación extingue al contrato? En uno es la donación, ¿y el otro? En el mandato. Sí, claro, están afiladísimos. En el mandato. La contracara de revocación, ¿cuál es? El acto unilateral de dejar sin efecto un contrato celebrado y creado por mí es revocación. ¿Y la contracara de revocación? Resolución. No. Resolución puede ser pedida unilateralmente, acordada por partes. Renuncia. Acuérdense, en lo laboral, la renuncia es un acto jurídico unilateral extintivo por una de las partes.
En este caso, el mandatario puede renunciar, el mandante revocar. En la donación, el donante, el que le dio nacimiento al contrato, puede revocar. Y el donatario que aceptó puede arrepentirse de haber aceptado. No, vieja, esta es más pedigüeña. Ya la Camila dice, no, está teniendo demencia senil, la obligado, se le murieron todos los parientes, listo, me va a reclamar, devuelvo la biblioteca. Renuncio, puede hacerlo. Perfecto, dicho esto, vamos a reversión. ¿Qué es la reversión, Tiago? A ver, vamos a la reversión. La reversión es un acto extintivo que está en el 1566. A ver, contanos. En la donación se puede convenir la reversión de las cosas donadas, sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donatario o el donatario o su cónyuge, dice 2 veces donatario, creo el código. No, De que no, el no. donatario- No, lee bien con la coma. Volví a leer bien, empecé de vuelta. En la donación se puede convenir Los códigos, no, mirá si Tiago Solari hubiera encontrado un error en el código, sería genial. Ya lo hubieran... Sí, no, me comí la coma. Me comí Me la comí coma. la coma. Empezamos otra vez, a ver. En la donación se puede convenir la reversión de las cosas donadas, sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donatario o el donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el donatario sin hijos, fallezcan antes que el donante. Esta cláusula debe ser expresa y solo puede estipularse en favor del donante. Si se la incluye en favor de él y de sus herederos o de terceros, solo vale respecto de aquel. Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin hijos, la existencia de estos en el momento del deceso de su padre extingue el derecho del donante, que no renace aunque éste les sobreviva. Fíjense, ahí hubo algo bien también de patriarcal, donde pareciera que fuera el padre nada más el que muere, puede morir la madre también, ¿no? Ahí hay un dato que se les escapó un poquito a los legisladores. ¿Qué diferencia hay entre reversión y revocación? La revocación y la reversión son actos extintivos de la donación, esos están iguales. En la revocación es un acto jurídico unilateral, extintivo. Me arrepiento de haberte donado, Camila, me arrepiento. ¿Por qué? Porque no cumpliste los cargos. Porque cuando te pedí alimentos, no me alimentaste. Está causado. La reversión es un acto extintivo del contrato, pero a diferencia de la revocación, es acordado. La reversión es un acuerdo en la misma donación. ¿Qué quiere decir? Que la cosa que le doné a Florencia, el departamento, vamos a pactar una cláusula que diga, ¿no? Si el donatario fallece, Florencia, perdón, ejemplo, vas a vivir muchos años. Florencia, yo te dono el departamento, pero si te llegás a ir de gira, el departamento vuelva a mí, porfi. Cláusula. Que no quede en el patrimonio de tus herederos, ¿me entendés? Yo no quiero que ese departamento pase a tus herederos, quiero que quede, vuelva a mí. Yo te lo regalo a vos. Ahora, si vos morís, te venís. Vos decís, me parece bien, Alejandra, pero como estoy casada con Marcelito, vamos a poner una cláusula que diga, cuando me muera yo y Marcelito. ¿Viste? Dice donatario. Donatario es su cónyuge. También puede decirme, sí, está bien, pero vamos a poner la cláusula que diga, si fallece Florencia, mi marido y mis 2 hijos fallecidos, ahí sí te vuelve el departamento, a vos o a tus herederos. También lo puedo pactar. Si no digo nada, es solamente al donante. Si el donante no está, sigue siendo en patrimonio de Florencia. Es una condición resolutoria que, a diferencia de la revocación, la reversión implica que la cosa donada vuelve al patrimonio del donante si lo pacta con el donatario. Y en estas condiciones, si el donatario fallece, si el donatario y su cónyuge fallece, si el donatario, su cónyuge y sus descendientes fallecen, o el donatario sin hijos fallece antes que el donante. El primer ejemplo que di. El donatario sin hijos fallece antes que el donante. Es un pacto que implica un acuerdo de partes. La reversión se acuerda. Si no existe una cláusula en el contrato de donación donde pacten, no hay reversión. ¿Entiende la diferencia? La reversión es un pacto, la revocación un acto jurídico extintivo unilateral por incumplimiento de cargos o por ingratitud. La reversión es un acto extintivo del contrato devenido de un pacto realizado entre donante y donatario,
donde la cosa vuelve al donante en razón del fallecimiento del donatario sin hijos, en ocasión del fallecimiento del donatario y su cónyuge, en caso de fallecimiento del donatario, su cónyuge y sus descendientes. Depende cómo lo pacten. Pregunta de examen, diferencien reversión de revocación. Queridos alumnos, esta es la última clase donación. Vamos a comparar, vuelvan a escuchar. El viernes podemos hacer preguntas de esto. Y energía para el examen. Nos vemos. A los que no tienen cámara, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Perdón que me voy un ratito antes, pero tengo un compromiso que pueden verlo en Canal 10 si quieren. Un abrazo a todos.